abrir la clase de hoy para los que no vinieron. Bien, vamos a dar inicio. ¿Alguien quiere participar en qué es lo que vimos la clase pasada de historia? ¿Participaciones? ¿Alguien quiere comentarnos qué estamos viendo? ¿Qué época de la historia estamos viendo ahorita? Carolina y después Edgar. El porfiriato. El porfiriato, así es. Ahorita estamos en la época del porfiriato. ¿Y qué era el porfiriato, Carolina? Era cuando Porfirio Díaz era presidente, por eso se llama el porfiriato. Ajá. Bueno, era la etapa en donde Porfirio Díaz fue presidente, pero ¿por qué se le llamó porfiriato? A ver, Ya tenemos. Edgar. Maestro, es que ya vi que no, me lo Ok, ganaron. no te preocupes. Nahum, ¿por qué se le llamó porfiriato? Porque el periodo fue muy largo, es decir, que Porfirio Díaz estuvo 30 años en la presidencia. Hubo un periodo de 30 años donde esta persona se reelegía como presidente de la República, ¿verdad? Muy bien. Edwin, ¿qué pasó o por qué se le llamó a esta época como la época así como más cruel o la época del porfiriato, la peor de México? ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo el presidente que a muchos no les cayó bien? No, pues no, maestro, es que me ganó lo que jugaba Alex. Ah, ok, no te preocupes. Isaac, Porque quien se rebelara contra él, o sea, por ejemplo, que hiciera pequeñas como ¿cómo se llaman? ¿huelgas? ¿Marchas? Huelgas. Los fusilaba. Así es, estaba en contra de que se le rebelaran al presidente de la República, Porfirio Díaz. El Porfirio Díaz, quien se pusiera en huelga o que le dijera cosas que no le cuadraban, pues lo mandaban linchar o lo metían a la cárcel, ¿verdad? Entonces, esta parte del porfiriato hubo muchos atropellos. Recuerden que los que más fueron, pues ahora sí que a los que más golpearon fueron a los campesinos, a las personas de recursos bajos. A esas personas eran a los que trataban mal. Las personas con clase alta, pues eran los que más aprovechaban en las riquezas. Y a los que más los golpeaban, pues eran a los campesinos, a los de clase baja, ¿verdad? Bien, entonces, al último de la lectura vimos algunos países que invirtieron en México. ¿Qué países fueron esos los que invirtieron? A ver, Jorge. Fue Francia, Ajá. Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra. Ajá. También está Holanda, maestro. Holanda y Alemania, ¿verdad? Estos países fueron los que invirtieron en México, entre otros más que no se mencionan, pero que llevaron recursos económicos y también le apostaron o invirtieron en la agricultura, en industrias textiles Eso fue el y en maestro. minerías, que era lo que más Lo de que también fue el se otro. movía aquí en México, la minería. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, después de haber recordado todo esto, pasamos a la página 89, chicos. Vamos a la página 89, déjenme comparto. ¿Sí? Ya visto que casi todos los recursos de Para que Estados Unidos son de amigos. México.
¿Cómo, perdón? Que sí ha visto que casi todos los recursos de Estados Unidos son de México. Sí, pues es que los estadounidenses fueron los que invirtieron más en nuestro país y fueron los que más se llevaron nuestros minerales. Maestra, ¿puedo ir por mis libros? Claro, vaya, corra. Bien, página 89, chicos. Ahora vamos a ver en esta clase del día de hoy, vamos a ver qué fue lo que se invirtió o más bien qué fue lo que fue entrando a nuestro país. Recuerden que en aquel entonces no había carros, no había medios de transporte. El único medio de transporte que había en aquel entonces, en la época que estamos hablando ahorita, eran los caballos, los carruajes jalados de caballos, era lo que más se movía la gente. Ahorita vamos a ver cuáles son esos medios de comunicación que fueron entrando a nuestro país. También vamos a ver cómo se dio la Revolución Mexicana. Un hecho también muy importante aquí en México, la revolución. ¿Por qué se dio la Revolución Mexicana? Y aquí ahorita en la clase de hoy vamos a ver Por sobre tener todo libertad. los personajes que participaron en la revolución, que también he visto que a veces algunos niños no se aprenden los personajes que participaron en la independencia, a veces los confunden con los de la revolución y no fueron los mismos. Chéquense aquí ahorita en la lectura cuáles fueron esos personajes que participaron en la revolución. 89, página 89. El subtítulo se llama Ciencia, Tecnología y Cultura. Dice, a fines del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias. Fíjense, empezaron a construir nuevas vías ferroviarias. Lo ayudó la integración y el fortalecimiento económico de diferentes zonas del país, pues los viajes en tren resultaron más rápidos, cómodos y seguros. También se introdujeron otros transportes como el automóvil. Fíjense, ya entró el automóvil en esa época. El tranvía eléctrico, la bicicleta, que permitieron mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carretas y los tranvías tirados por mulas. Vamos a ver una página, vamos a meternos a Google para ver cuáles fueron los primeros automóviles en México. Yo tengo curiosidad por saber cuáles fueron. Y chéquense, fíjense los carros. Estos carros, si ustedes se fijan, eran los carros, algunos se movían con vapor, a veces en vapor o eran jalados por pequeños motores. Estos carros no viajaban muy rápido, eran un poco lento, eran pues obviamente los primeros carros de aquella época eran pues de un material más un poquito resistente y si ustedes se fijan, pues los primeros carros pues eran casi muy abiertos, casi como para 3 personas o 2 personas la mayoría, ¿verdad? Entonces sí está como muy chistoso los carros de antes. Chéquense. Muy bien. Ahora vamos a ver las primeras bicicletas. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver. Sí. Bicicletas.
A ver, ¿cómo eran las primeras bicicletas? Miren, pues no tiene mucha diferencia a ¿Qué comparación es de eso, las de ahorita, maestro? ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es Tan esa chistosa esta ruedota? llanta grande, ¿verdad? Con esta pequeña. Está muy Es una raro. bicicleta. Está muy raro. No la insulten, pobrecita. Sí, sí, están muy raras, pero por lo regular eran como estas, más o menos. Muy gacha. Las llantotas. La llantota y la llantita. Bueno, eran bicicletas muy simples, no tenían frenos como ahorita. Las de ahorita tienen hasta amortiguadores, pues no, eran pues bicicletas muy sencillitas, ¿verdad? A lo mejor los asientos eran de piel de animal, pues eran muy Qué sencillas. lujoso. Puede ser. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos. Con la generación y el uso de electricidad, se favoreció una actividad nocturna más intensa en la ciudad. Por ejemplo, el cinematógrafo ofreció nuevos espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época, y los teléfonos se volvieron el contacto entre los comercios y las familias adineradas que tenían acceso a este medio de comunicación. Fíjense, solamente las personas que tenían dinero eran los que tenían teléfonos, eran los que podían ir a un cine, los que tenían una cámara fotográfica, solamente esas personas, eran muy poquitas. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidente las desigualdades sociales en el país y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Las ciudades fueron el escenario en donde se podían observar con claridad los enormes contrastes entre los ricos y pobres. Desafortunadamente, toda esta tecnología solamente favoreció a quienes. A los A millonarios. los A los millonarios, ricos que maestro, a tenían los dinero. ricos, A los A los que ricos. tenían dinero, solamente a tenían las dinero. personas adineradas les llegó esta tecnología, a los campesinos, a los obreros, a los de baja clase, no les llegó la electricidad, no podían ir al cine, ¿verdad? Bernardo, y ahorita vamos a ver la primer escena de una película. A ver, Sí, Bernardo. sí vio que todavía hay cacahuetitos, o sea, los celulares más chiquitos. Ajá. Pues eran los que usaban, pero más diferentes. Los A ver, vamos a usaban. ver los primeros teléfonos. Y era No es cierto, no eran esos chiquititos. A ver, fíjense, los primeros teléfonos Lo era sabía. como este, Ya ven, que no eran esos. o eran estos, los primeros teléfonos. Miren, aquí vemos una imagen de una persona hablando en aquel entonces. Y fíjense cómo lo rodean las personas que están de curiosos, así como que les da curiosidad porque eran los primeros teléfonos y como que veían algo curioso en esto. Están hablando de eso y ahorita se Y aquí se alcanza a ver pues el teléfono cómo lo tenían. Muy bien. Maestro, Bien, vamos a ver. Ah, sí, Edgar, a ver, dígame. ¿usted sabe cuánto duró la primera película que existió? No, ¿cuánto tardó? 48 segundos. Ah, a ver, vamos a verla. A ver, 48 o algo, no me acuerdo muy bien. Primera película de todo el película mundo. de México, más bien. México. Ah, A ver, está vamos a emocionado. ver. Está emocionado. Vamos a ver una de las primeras escenas en la que se grabó una película. Chéquense. Vamos a ver, aquí está. Vemos una escena de un personaje. ¿Quién será? Espacio. Ah, es el presidente de la República. Es Espacio. es Díaz, en la que se está paseando con su caballo.
lo grabaron. Aquí vemos otra escena. Otra escena de algunas personas bailando. Son escenas originales, son escenas de aquella época en donde se grababan algunas escenas de la sociedad. O sea, iba la persona con su cámara por la calle y lo que veía era lo que grababa en aquel entonces. No había ni un guión, no les decía, tienen que hacer esto, no. Hacían lo que ellos estaban haciendo, ahora sí que su actividad, y el camarógrafo grababa simplemente lo que veía. Aquí vemos un establo lleno de vacas. Parece ser una hacienda. En aquel entonces eran las haciendas, las famosas haciendas, en la que tenían el montón de ganado y el montón de personas trabajando, que en aquel entonces se le llamaban peones. Aquí vemos otra escena. Vean las caras de las personas, les digo, como que no les decían, los voy a grabar, solamente los grababa y no les decía, los estoy grabando. Únicamente los grababa así sin avisarles. Maestro, ¿Sí? yo creo que tal vez ellos no conocían las cámaras, por eso los pobres, por eso no decían nada. Pues sí, a lo mejor se espantaban. Estaban Chéquense la confundidos. escena esa de los caballos, así como se ve el montón de personas en caballos, así se iban a la guerra, así se ¿Así se iban puede? de montones. Chéquense, las peleas de gallo eran una de las actividades recreativas de aquel entonces. Recuerden que las peleas de gallo, ¿quiénes lo trajeron? ¿Qué país lo trajo a México? España. Los españoles, así es. Los españoles fueron los que trajeron esta actividad recreativa que fue la pelea de gallos. ¿Sale? Maestro, Muy bien. Maestro, pero no entiendo por qué maltratan los animales, pobrecitos. Eso es lo que Es solo ahorita, una pelea. así es, ahorita es lo que están en contra de las peleas de animales, pero Maestro. era una actividad recreativa. Maestro, también hay peleas de perros y todos esos. Sí, Las peleas de perros son las más tristes porque terminan todos heridos. sí. Maestro, ¿ahora peleas de gatos? No sé. ¿Cómo crees que peleas de Eso gatos? estaría Bien, raro. continuamos, chicos, con la clase. Naum quería comentar algo. Oiga, maestro, ¿usted conoce la película de Macario? Macario, ¿Maqué? creo que sí la he escuchado, pero no la he visto. ¿Sabía que es la primera película mexicana nominada al Oscar? Órale, no sabía. yo sí. Ha de tener ¿Cómo se buena llama? historia, Ah, la ha de tener Macario, ya. buen drama. Muy bien, gracias. César, Maestro, pero no creo que primero fue el cine, sino el teatro. fue primero el teatro, así es, pero ahora sí que como no había muchos teatros, pues era menos lo que muy poquitas personas alcanzaban a ir al teatro, pero después se metió lo que fue el cine. Por eso en esta época entró la cinematografía, ¿se llama? Sí. Así es. Maestro, Muy bien, gracias César. maestro, Edgar, usted ahorita que está hablando de cine, ¿ya vio la película de King Kong contra Godzilla? no. Está bien chafa. Está bien chafa. ¡No la arruines! Está bien chafa. No, Edgar, no la he visto. Godzilla. Ya que la veo, les comento si me gustó o no me gustó. Bien, Alexa, coméntanos. Maestro, ahorita que estaban hablando sobre esto, ¿sabían que antes era muy tardado tomar una foto? En una sola foto, las personas tenían que durar más de 1 hora sentaditos en la misma posición. ¿A poco? Sí, Lo que pasa que en aquel entonces la tecnología como que apenas iba empezando y pues obviamente que no eran tan rápidas las cámaras de como ahorita. Yo creo más de 1 hora es algo exagerado, ¿no? Sí, yo creo que fueron unos Y cuantos también eran, minutos. y no tenían color, sino eran blanco y negro. Ándale, eran blanco y negro. Bien, chicos, pasamos a la página 91
Página 91. Recordemos que estamos todavía en la época del porfiriato. ¿Sale? Y en esta época, como les comentaba al inicio de la clase, los que más salían perjudicados eran los de la clase baja, los campesinos, los obreros. Ahorita vamos a ver cómo los campesinos y los obreros, ahora sí que les fueron pues quitando algunos derechos y obviamente que los campesinos y obreros no se iban a quedar callados. Si a mí me quitan parte de mi salario el gobierno, si a mí me hacen trabajar muchas horas de trabajo, obviamente que no me voy a quedar callado, ¿verdad? Y aquí en esta época pues, sucedió lo mismo. Campesinos y obreros no se quedaron callados porque el gobierno los hacía trabajar bastantes horas. Ahorita vamos a ver esta lectura. Y de aquí se viene lo que es la revolución. ¿Sale? Ahorita para que vayan poniendo atención. Dice, la sociedad porfiriana y los movimientos de protesta, campesinos y obreros. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. El gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran recursos más para adquirirlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierras y formaron latifundios. Latifundios son grandes extensiones que los utilizaban para la ganadería o para sembrar algunas plantas. Aunque de esta forma aumentaron la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores de la población como las comunidades indígenas y campesinas y a pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. Bien, aquí en este párrafo me acaba de mencionar que el gobierno vendió las tierras a personas que tenían dinero y parte de esas tierras que vendieron pues eran de algunos campesinos. Como los campesinos Pero, no se ¿qué clase podían de pelear, persona hace eso? no se podían pelear con el gobierno porque pues sabían que si se peleaban con el gobierno los echaban a la cárcel. Entonces, pues obviamente que los que tenían sus pequeñas tierritas o esos campesinos que sembraban lo poquito, pues el gobierno se las quitó, ¿verdad? Era algo pues que no debía de suceder. Esta situación provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana y dio pie al levantamiento campesino en los actuales territorios de Veracruz, Hidalgo, México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México, los cuales fueron reprimidos con violencia. Fíjense, a pesar de que en estos estados les quitaron las tierras a esos pequeños campesinos, ellos se fueron a huelga, pero ¿qué hizo el gobierno? Los reprimió, los golpeó, algunos los metieron a la cárcel. Todo porque los campesinos estaban protestando porque les quitaron sus tierras. Pues no era justo. Les volaban los sesos. No eran justo. Bien, unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de las tierras y las fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía ni siquiera una parcela para sembrar, ni podía trabajar de forma independiente a causa de la falta de recursos, por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o peones en las haciendas. Fíjense, les tocó trabajar como obreros, irse de mineros, irse a trabajar en las fábricas textiles, ir a trabajar en las haciendas como peones.
Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros y peones eran de 12 a 15 horas diarias, fíjense, trabajaban de 12 a 15 horas diarias. Ahorita el trabajo que la mayoría de nosotros hacemos es de 8 horas diarias. En Maestro, aquel entonces eran 12 horas, de 12 a 15 horas diarias, y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuáles eran las necesidades básicas? Pues pagar la luz, pagar el agua, pagar un doctor si se enferman y pagar la comida. Son las necesidades básicas y no les alcanzaba para esas cosas. ¿Qué pasó, maestro, Bernardo? este, ahorita sí son, a veces sí son injustos también porque hay veces que ahí en la foto aparece que los están golpeando cuando están haciendo todo lo que dicen y de todas maneras les pegan Así es, y, de todos modos los les reprimen. pagan bien poquito. Sí, a veces, muchas veces las huelgas que hacen muchas organizaciones no es nomás porque no quieren trabajar, sino que a veces hacen sus huelgas o sus marchas para reclamar justamente a la mejor alguna ley o algo que les paguen bien o que no los pongan a trabajar tanto. Entonces, no nomás hacen huelgas nomás así, a veces hacen huelgas por algo. Edgar, Maestro, ¿sí? mi papá se va a trabajar desde las 4 y regresa a las 5 y ya conté que son 13 horas de trabajo. Bueno, ya es algo, pero sí, a veces es muy pesadito, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo, dice, con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero para comprar en las tiendas de raya que pertenecían a las propias haciendas y donde se vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de compra los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces los endeudaban de por vida. Además, en las haciendas frecuentemente eran maltratados. Esta explotación era posible porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores mexicanos. ¿Cómo ven? No les pagaban con dinero, les daban unas hojitas que les llamaban vales. Vales de despensa. Ándale, esos vales se los daban a sus trabajadores y esos vales tenías que llevarlos a una tienda y ya te lo cambiaban por huevos, por jitomates, por chiles, Maestro. por aceite. Pero ¿qué Maestro. creen? A donde tenían que ir a cambiar esos vales, esas tiendas eran de la misma hacienda. O sea, pues era como que los estaban explotando básicamente, ¿verdad? La misma tienda era de la hacienda de donde ellos trabajaban y prácticamente pues les pagaban con despensas, con alguna otra despensa, ¿verdad? Edgar, a ver, Maestro. coméntanos. Maestro, antes a mi papá le daban también vales de despensa, pero también le daban dinero. Así es lo más justo que les den algunos vales y también otra parte que les den, pero aquí solamente les pagaban con puros vales. Entonces, pues prácticamente estaban como que muy, pues explotados, ¿verdad? Yo creo un vale o 2 vales. Pues sí, yo creo era poquito. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos. ¿Sí saben lo que es un sindicato? No, maestro, No. creo. Un sindicato es una organización donde se juntan todos los obreros y donde ellos se ponen de acuerdo en decir qué es lo que están haciendo mal los dueños de la fábrica. Y ahí entre en medio, por medio de un sindicato, exigen leyes mejores para ellos. O sea, si por ejemplo el dueño de la fábrica los pone a trabajar muchas horas de trabajo, se juntan en el sindicato y por medio del sindicato ellos exigen que les bajen las horas de trabajo. ¿Sale? Ese es un sindicato. Y el sindicato tiene un presidente, tiene un secretario que los va a dirigir. ¿Sale?
Ante esa situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea en Sonora en 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz de 1907. Fíjense, la primera huelga, las primeras huelgas que existieron en México fue la de los mineros de Cananea. En aquel entonces hicieron su sindicato y empezaron a pelear por buenas prestaciones para todos los trabajadores, pero ¿qué creen? El gobierno de Porfirio Díaz los reprimió, los golpeó, los metió a la cárcel, algunos hasta murieron en esta huelga. Los mataron también a Así veces. es, entonces fue muy fuerte. Y la otra huelga que se suscitó fue la de la fábrica textil de Río Blanco en 1907, que fue otra de las huelgas más fuertes, donde también Porfirio Díaz los reprimió, los golpeó y hasta hubo muertos. Yo pensé, maestro, yo pensé que nada más los metían. No, en aquel entonces Porfirio Díaz sí era muy malo. Le digo, hubo hasta muertos. Profe, Sí, Diego. yo ya sé que les hacían a los que no querían que les metieran a la cárcel. ¿Cómo? Ya sé que les hacían a los que no querían que los metieran a la cárcel. ¿Qué les hacían? Les volaban los sesos con un rifle. Los fusilaban, yo creo, más seguro, ¿verdad? Maestro, Bien, viene la tarea número 1. ¿Qué pasó, Brisa? Ay, no, ya Ah, que bien. si la La íbamos a tarea anotar número en tu 1, libreta. página 93. Vamos a leer dice, lee la nota periodística de la época y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Aquí viene una pequeña lectura referente a la huelga de Cananea, referente a los mineros de Cananea, el 2 de junio de 1906. Van a leer esta pequeña lectura en donde habla sobre una pequeña historia sobre qué pasó, qué sucedió en esta huelga y van a contestar las preguntas que están abajo. La primera es, ¿qué motivó a la huelga? Lean la lectura para que sepan qué motivó a la huelga. Aquí lo menciona. Número 2, ¿quiénes la iniciaron? Pues estamos hablando de algunos mineros, entonces, ¿de quién inició la huelga? ¿Cuáles eran sus trabajadores. demandas? ¿Qué demandaban estas personas? Que le pagaran más. Bueno, esa es una parte. A ver, lean la otra parte, a ver qué más dice. Siguiente. ¿Consideras que las peticiones eran justas? Esta es una pregunta que debes de contestar personalmente. ¿Consideras que las peticiones eran justas para ti? Sí. ¿Tú consideras sí o no? ¿Y el por qué? ¿Por qué consideras? Y la última dice, si fueras el dueño de la empresa, ¿qué harías para evitar una huelga? Si tú fueras el dueño de una fábrica. Le pagaría más a la gente. Puede ser. Menos horas de Ya trabajo. ustedes Tratarlos bien. consideren, en base a la lectura, ustedes consideren qué es lo que sería justo para tus trabajadores. Y por último, dice, escribe en tu cuaderno un texto breve en el que describas las condiciones de vida de los obreros y los campesinos durante el porfiriato. O sea, en base a la lectura de la página 91 y 92, lo que acabamos de leer de los campesinos y los obreros, vas a hacer tú una pequeña lectura de cómo crees que eran las condiciones de vida de los obreros y los campesinos, cómo vivían, cómo crees que eran sus casas, cómo crees que eran pues ahora sí con las comidas que ellos hacían en aquel entonces, cómo eran esas condiciones
Yo me imagino, yo pienso que sus condiciones eran, A mami, sus casas a lo mejor eran de tierra, tenían una estufa de barro, cocinaban con leña. Para mí esas eran las condiciones de vida de los campesinos y de los obreros. Llegaban a lo mejor con un kilito de huevitos o tenían una gallina para si tenían un huevo de ahí comían. Para mí esas son las condiciones de vida de los campesinos. Ya ustedes escriban su texto breve de cómo creen que eran esas condiciones de vida de los campesinos y los obreros. Brisa, Maestro, todavía vamos a pasar a la libreta las preguntas y aparte vamos a hacer un texto de las condiciones que vivían los obreros. así es, eso lo van a hacer en su libreta. Aquí está, mira, lo tengo ahora sí que marcado con esta llavecita. Nada más lo que vas a hacer. Esto que está bajito no lo van a hacer. Lo borro para que sepan que esto no lo van a hacer. Esto que estoy marcando ahorita no lo van a hacer. Solamente esto que tiene la llavecita con rojo. Marquen ustedes también en su libro para que no se les olvide. Entonces, O enciérrenlo si quieren, enciérrenlo para que sepan qué es lo que van a hacer. En su libreta, chicos, ¿sale? ¿Alguna otra duda, Alexa? Maestro, yo tengo dos cosas que decirle. Una, donde mi abuelita vive en Guerrero y todavía ella tiene su comal de tierra y cada vez que cocina agarra tierra de afuera y como que lo pule para que no se le haga feo. Y la otra es del texto que vamos a escribir, ¿podemos hacer un dibujo? Claro, de sí, también es válido si quieres hacer un dibujo. Primero la lectura y abajito a lo mejor un dibujito que quieras hacer. ¿Sale? Ok, gracias, maestro. De nada. Edgar. Edgar. mi abuelita, yo no sé, tal vez si ella, pues ella ya tiene 98 años, tal vez ella puede saber algo, pero como ya tiene 98 años, pues ya no ha de poder acordarse muy bien. No, pues igual pregúntale a ver qué sabe. Igual Sí. tú le puedes decir o comentar la lectura que estamos leyendo. Le puedes relatar la historia que ahorita estamos leyendo y ya y a ella que te comente qué sabe. ¿Sale? Sí, le voy a Muy decir bien. a ver qué me dice. Órale. Bernardo. Sí, ya ve que antes existían los hornos de piedra. Ah, sí, antes. Sí, La otra vez no me acuerdo qué parte fuimos a parte de México, pues habíamos visto como unos hornos grandotototes de tierra, de piedra, Ajá. pues nada más los pedazotes de carbón que les echaban, pues la lumbre que salía estaba bien chistoso. ¿A poco? Estos se llaman iglús. Así esos. Iglús y mi abuelita, la otra abuelita, tiene uno de esos y ahí hace pan calientito de dulce y Sí, los anda dice mi papá que ahí mi abuelito pues ahí hacía su pan y lo hacía bien rico, dice. Un poco. Bien, chicos, miren, vamos a pasar a la siguiente página. Aquí déjenme, esta es la tarea número 2, pero lo voy a recorrer. Al ratito se las pongo. Bien, vamos a pasar a la página 94. Se llama La Revolución Mexicana. Ahora sí viene. ¿Por qué se dio la Revolución Mexicana? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes participaron en la revolución? Sobre todo, vayan poniendo mucha atención. ¿Por qué se sucedió? Dice el maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana, perdón. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periódicos opositores al gobierno, como por ejemplo El Hijo del Ahuizote en 1885, el periódico El Demócrata en 1893,
periódico Regeneración en 1900 y periódico Excelsior, que se hizo en 1917. Estos periódicos eran los que le tiraban o los que estaban como en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Le ponían notas malas de Porfirio Díaz. Y ahorita vamos a ver que les fue muy mal a estos periódicos. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Clement. Chéquense lo que dijo en esta entrevista Porfirio Díaz, en esta entrevista. Porfirio Díaz dijo en la entrevista en la cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero en realidad Díaz no tenía la intención de abandonar el poder. En la entrevista dijo que ya no se iba a reelegir, que ya era tiempo de irse, pero no era cierto. Siguió reeligiéndose. A fines de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial en 1910. Repito, a fines de 1908. ¿En qué año fue la revolución, chicos? ¿En qué año? 1909, ¿no? 1910. La revolución fue en 1910. Entonces, ahorita estamos todavía en 1908. A finales de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz, de Porfirio Díaz. Al año siguiente, o sea, en 1909, fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República como candidato. Viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y de donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz. Ahora sí que Porfirio Díaz como que se quedó, órale, a ver quién es Francisco I. Madero. Porfirio Díaz ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y de ultrajar a las autoridades. Aquí hay una palabra que dice sublevar. ¿Alguien sabe qué es sublevar? No, maestro. ¿No? Sublevar significa poner en contra a toda la población, en contra con el gobierno, con el presidente. O sea, yo, Emilio, iba con todos ustedes y les decía cosas malas del presidente y toda la población estaba ya en contra del presidente. Eso es sublevar, poner en contra a la población del presidente de la República. Entonces, Porfirio Díaz se enojó y dijo, no, Francisco I. Madero me está poniendo en contra a todas las personas, y lo metió a la cárcel. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Como se impidió el ejercicio del voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. En aquel entonces, las votaciones no eran libres ni secretas. Ahorita las votaciones sus papás van a votar y se meten como a una casita, ¿sí han visto? Sí, Se meten maestro. en una casita y votan. Ahí nadie les dice por quién tienen que votar. En aquel entonces, en el porfiriato, las personas tenían que votar enfrente del gobierno, ponían su hojita y enfrente del gobierno tenían que votar a fuerzas por Porfirio Díaz.
Entonces Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia, ahora sí que por trampa, ¿verdad? Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Fíjense, lo que hizo Francisco y Madero, hizo el Plan de San Luis. ¿Qué dice el Plan de San Luis? Convocaba a toda la población de todo México a levantarse en armas en contra del presidente de la República, contra Porfirio Díaz. Su llamado encontró respuesta en diversas regiones del país, en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, y en Morelos Maestro. con Emiliano Zapata. ¿Sí, Edgar? Aquí en la foto se ve a un señor como que lo hubieran golpeado demasiado feo. Ahorita vamos a ver esa foto, nomás terminamos la lectura, Edgar. Dice, para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones libres en las que resultó triunfante Francisco I. Madero, quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas, sin embargo, enfrentó graves problemas. Fíjense, ya llevamos varios personajes de la revolución. Llevamos a Francisco I. Madero. ¿A quién más? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Francisco Villa. Francisco Villa. Porfirio Díaz. ¿Quién más? Pascual Orozco. Los hermanos Aquiles. Máximo y Carmen Cerdán. Ya llevamos varios personajes de la revolución. Bien, aquí vemos una imagen. En la parte de arriba dice sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué significa? Ya habíamos visto este lema. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué significa? Que, como por ejemplo, alguien llegaba a la presidencia y no podía volverse a reelegir. Ya no se querían evitar ya la reelección. Así es, Edwin. Gracias. Y aquí vemos donde Francisco Maestro. Madero entra triunfante, entra como presidente de la República en el país y vemos algunos soldados, algunos campesinos, estas personas que mencionaba Edgar, que estaban con playeras rotas, pues eran a los campesinos, los obreros que trabajaban y que en aquel entonces pues eran los que más explotaban. Maestro, se ve que los que están más golpeados tienen niños. Así es, eran los campesinos y los obreros. Y vemos todas las personas desde la clase baja hasta la clase alta, todo tipo de personas en esta imagen, ¿verdad? ¿Sí? Las personas no se ven muy contentas. Algunas no se ven muy contentas, ¿sí es? Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Pasamos a la página 96. Y aquí viene lo trágico. No le duró mucho el gusto a Francisco I. Madero ser presidente. Vamos a ver por qué. Algunos de sus partidarios, algunos partidarios de Francisco I. Madero, o sea, algunas personas que militaban con Francisco I. Madero, esperaban respuestas inmediatas a las demandas sociales y al no obtenerlas se alzaron en armas nuevamente, como fue el caso de Emiliano Zapata. Por otra parte, ni los antiguos porfiristas, ni los empresarios extranjeros favorecidos por Díaz veían con buenos ojos al nuevo presidente. En febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos
se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque en los 10 días que duraron los combates, hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Fíjense cuánto tardó de presidente de la República Francisco I. Madero. 2 años. Solamente 2, hasta 1913 fue asesinado por Victoriano Huerta. Francisco I. Madero y el vicepresidente, los dos fueron asesinados. Y este personaje fue un general quien usurpó la presidencia. ¿Qué es usurpar? ¿Qué es usurpar? ¿Alguien sabe? Dar órdenes de que maten a las personas. Usurpar es meterse en el trabajo de otro. Sí, Victoriano Huerta se metió en el trabajo del presidente, usurpó el trabajo y mandó matar o mató a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, así es. Ante este hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe. En este plan se desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. Bien, ¿qué nuevos personajes acabamos de leer en esta página? ¿Alguien me dice? A Carmen Cerdán. Venustiano Carranza. José María Pino Suárez, bueno, ese era el vicepresidente. Venustiano Carranza y Victoriano Huerta, que son otros personajes que mencionan en la historia de la Revolución Mexicana. ¿Sale? Y aquí abajito está una foto de cómo es que mataron a Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Aquí está la escena. Pasamos a la página 97. Edgar, ¿me quiere ayudar a leer el desarrollo del movimiento armado? No se escucha. Yo, profe, yo. Creo que está mal su micrófono. ¿Ya, Edgar? El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Durante la revolución en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones originaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Algunos de ellos elaboraron documentos en los que plasmaron demandas. Con el plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos que habían sido desposados por los hacendados porfiristas, por lo que los peones, los jornaleros y otros trabajadores del campo, del centro y del sur del país se unieron a dicho movimiento. Muy bien, hasta ahí. Sígale, por favor, Diego. El movimiento villista representó. El movimiento villista representó los anhelos y las necesidades de los campesinos en el norte del país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Villa elaboró la Ley General Agraria.
en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes. Hasta ahí, gracias. Bien, acabamos de leer dos cosas muy importantes. El plan de Ayala, que está en el párrafo número 2. El plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas, por lo que los peones, los jornaleros y otros trabajadores del campo del centro y sur del país se unieron a dicho movimiento. Maestro. Eso era el plan de Ayala. Ahora acaba de leer Diego la Ley General Agraria, en la que destaca la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes. O sea, no todas las personas, no las personas ricas podían tener muchas tierras. O sea, tenían que tener un cierto límite de tierras, ¿sale? Maestro. Sí, Bernardo. Acá como yo vivo en la colonia Plan de Ayala, pues no sabía por qué se llamaba así hasta ahorita. Ah, mire, ya ven, ya encontró por qué se llama así. Luego el siguiente párrafo dice, Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. Fíjense, Venustiano Carranza fue el principal líder revolucionario después de Francisco I. Madero. En septiembre de 1916, Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, pues coincidía con él en la idea de hacer de México un país próspero y moderno. ¿Sale? Está lanzando cosas con un tubito. Alexa. No, maestro, es que se me olvidó bajar la mano. Ok, Edgar. Ay, a mí también se me olvidó bajar la mano. ¿Brisa? No, ahorita le iba a decir que si podía leer, pero... Ah, sí, ahorita en la siguiente página. Bien, hasta aquí ahorita. ¿Alguna duda, chicos? Hemos hablado sobre No, maestro. quién empezó la revolución, pues fue Francisco I. Madero, ¿verdad? No, profe. Luego, como lo mataron, ¿quién quedó como líder revolucionario? Carranza. Carranza, muy bien. Y él fue el que se fue manejando como líder revolucionario. Pasamos a la siguiente y ya casi última página, 98. Viene otros personajes. Bueno, son los mismos. Dice, cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Sígale, por favor, Brisa. Lo mismo hicieron. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además de Estados Unidos, se negó a reconocer su gobierno. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó país y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. Carranza ocupó la manera interna de la presidencia. La Carranza ocupó, a ver, permita, Carranza ocupó de manera interina la presidencia, o sea, no era presidente, ahora era nada más un pequeño periodo mientras había otro presidente bien. Sígale. Pero se enfrentó. Pero se enfrentó. Pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Zapata y Villa, quienes estuvieron de acuerdo con él. No, quienes no estuvieron de acuerdo. Léale bien, por favor, Brisa. Quienes no estuvieron de acuerdo con él. De acuerdo con él, porque pensaba que se identificaba. Que no se identificaba, otra vez no leyó bien, dice,
quienes no estuvieron de acuerdo con él porque pensaba que no se identificaba con los intereses del campesinado. Los jefes revolucionarios Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Eulalio Gutiérrez. Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez. Oh, está bien raro ese nombre. Así los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por el lado de los carrancistas y el otro lado los villanistas y patristas. Y zapatistas. En el bando carrancista, el bando general Álvaro Obregón, dirigido con gran éxito el ejército constitucionalista bajo el mando de las tropas de la Carranza, logrando victoria decisiva sobre sus adversarios en 1915. No soy nada. Muy bien, gracias, Brisa. Dice, en el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito el ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el Plan de Ayala y la Ley General Agraria. Bien, si ustedes se fijaron, pues se dividieron. Después de haber luchado con Porfirio Díaz, se juntó Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, se juntaron para pelear contra el gobierno de Porfirio Díaz. Después, cuando ya salió Porfirio Díaz, pues obviamente que tenían que buscar a un presidente, pero no salieron de acuerdo estos mandos, por lo cual se dividieron. Por un lado, estaban los carrancistas y por otro lado se juntaron los de Pancho Villa con los de Emiliano Zapata y estaban peleándose y hubo otras pequeñas guerras que se suscitaron en la historia de México. Pero, pues obviamente que al final, pues quedó plasmado todo esto en los planes de Ayala y la Ley General Agraria, en donde pues ya tenían que quedar pues conformes con el presidente que se quedó en aquel entonces. ¿Sale? Entonces, de esta forma, pues hasta aquí llevamos lo que es la historia de la Guerra de la Revolución. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? Si no, ya para terminar. No. No, maestro. Bueno, hasta aquí pues No, está todo maestro. interesante, toda la historia que hasta aquí hemos llevado. Lo que ocupo y lo que se me haría muy importante, chicos, es que ustedes se aprendan los personajes que participaron en la revolución, porque de aquí a mañana, otro año, les van a preguntar quiénes fueron los personajes de la revolución y para que no se confundan con los personajes de la independencia. Los personajes de la independencia fueron unos y los de la revolución fueron otros. Entonces, para que ustedes se los aprendan y sepan diferenciar entre uno y otro. ¿Sale? Ya los mencionamos, Julián. Ya durante toda la lectura fuimos mencionando cuáles fueron esos personajes de la revolución durante la lectura, ¿verdad? Bien, se viene la tarea número 2 y después la tarea número 3 ya para irnos. Esta es la tarea número 2. La tarea número 2 es estas actividades que están aquí. Actividad número 1, esta la voy a mandar al grupo para que lo impriman. O si no tienen para imprimir, pues ya lo pasan. Dice, numera los hechos de manera cronológica. Escribe el número 1 al que ocurrió primero. De estas 3, 4, 5, 6 actividades que se suscitaron en la revolución, ¿qué pasó primero? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el tercero? ¿Cuál fue el cuarto? ¿El quinto? Y hasta terminar el sexto. Tenemos 6.
Tenemos el primero que dice, Madero escapó de prisión y publicó el Plan de San Luis. El segundo dice, Porfirio Díaz resultó triunfador en las elecciones. Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista James Krellman en 1908. Inició la Revolución Mexicana en diversos estados de la República. Francisco I. Madero fue nombrado candidato a la presidencia por el Partido Antirreeleccionista. Y por último, se fundó el Círculo Liberal Ponciano Arriaga de 1899. De estas 6, ¿qué fue lo primero? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? Lo van a ir poniendo aquí en estos paréntesis. Número 1, número 2, número 3. Conforme a la lectura que fuimos viendo en esta clase. Hay que leerlo si no se acuerdan. Ahorita lo fuimos leyendo. Ahí viene todo el cronograma, qué pasó primero, qué pasó segundo. Esa es la primera actividad. ¿Alguna duda con esta actividad, chicos? No, maestro. No. No, maestro. profe. Bien, siguiente actividad de esta misma hoja. Marca con una palomita las causas de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué se suscitó la Revolución Mexicana? Algunas sí fueron causas y otras no fueron. Chéquenlas, vayan las leyendo y vayan poniendo palomita la que fue causa. Por ejemplo, surgimiento de periódicos opositores como El Hijo de Ahuizote y Regeneración. ¿Fue una causa? ¿Por eso se causó la revolución? ¿Porque surgieron los periódicos? No sé. La siguiente, intensificación del comercio nacional e internacional. ¿Por el comercio se suscitó la revolución? ¿Porque hubo mucho comercio? ¿Cree que por eso? ¿Quién sabe? La siguiente, imposición de gobernantes mediante el fraude electoral. ¿Creen que fue una causa por el fraude electoral? Pudiera ser. Ya ustedes van palomeando las que fueron causas de la Revolución Mexicana. Después, ordénalas por ámbitos. Todas estas que están aquí las van a ordenar aquí por ámbito. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 posibles causas de la revolución y las van a ordenar aquí, ya sea político, ya sea social, ya sea cultural o económico. Por ejemplo, surgimiento de periódicos opositores. ¿El periódico es político? ¿Es de ámbito político el periódico? No. Económico. ¿Económico? ¿Será económico el periódico? Que ¿Será diga social o cultural? Social, ¿no? Más bien es cultural. El surgimiento de periódicos es cultural porque el periódico es algo para que todos lo lean, es de la cultura. ¿Vale? Intensificación del comercio nacional e internacional. El comercio nacional y internacional y nacional. ¿Será político? No. ¿Será social? No. ¿Será cultural? No. ¿Será económico? Sí, porque estamos hablando del comercio. Entonces, económico. Imposición de gobernantes mediante el fraude electoral. El fraude electoral. ¿Será económico? No. ¿Será cultural? No. No. ¿Será social? No. No. ¿Será político? Sí. Sí, porque el fraude electoral pues viene de lo político. Y así lo van ustedes acomodando conforme al ámbito que ustedes consideren que es. ¿Vale? Lo van a ir aquí anotando. Van puras tareas imprimidas. Hay que imprimirlo y ya nomás escriben el ámbito en donde va acomodado. Puede que se repitan 2 ámbitos en uno solo. Ya ustedes lo consideran en dónde. Esta es la tarea número 2. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. No, maestro. No, maestro. ¿No? Bien, pasamos a la tarea número 3. No. Y esto también está bien fácil. Bien difícil. Aquí van a escribir, aquí adelante, lo que se demandaba en cada plan y en cada ley.
Por ejemplo, en la lectura hablamos del plan de Ayala. ¿Qué se demandaba en el plan de Ayala? Lo escriben en el cuadro de acá adelante. Plan de Guadalupe. ¿Qué se demandaba en el plan de Guadalupe? Lo escriben aquí adelante. ¿Qué se escribía o qué se demandaba en la Ley General Agraria? Lo escriben aquí adelante. Y por último, el plan de San Luis, lo escriben adelante. Sí lo vimos en la lectura, ya lo fuimos recalcando qué se demandaba en cada uno de estos planes y la Ley General. ¿Sale? César. Maestro, eso también lo vamos a imprimir. Sí, si quieren se los voy a mandar y lo imprimen. Y si no, lo pueden hacer ustedes ahí en su libreta, nada más usen regla para hacer los cuadros. Maestro, ¿Vale? Ok, gracias, maestro. Alexa, si lo pasamos a nuestra libreta, ¿le podemos poner las líneas de colores? sí, claro, ustedes lo pueden decorar, que tenga buena presentación. Ok, gracias. Nada, Hermione. ¿Vamos a empezar una tarea o Mande. cuándo vamos a entregar la tarea? Para mañana viernes hasta las 6 de la tarde. Ahorita mismo les mando las hojas para que ya lo empiecen a trabajar. ¿Vale? 11,000. ¿Alguna otra tarea? Digo, ¿alguna otra duda? Si no, ya para terminar. No. No, maestro. Bien. Entonces, para terminar, el día lunes, chicos, vamos a hacer este experimento. Para la clase del día lunes de Ciencias Naturales, vamos a hacer este experimento para que chequen la lista de los materiales que vamos a ocupar. Vamos a ocupar agua. Está en la página 91. Página 91 de su libro de Ciencias Naturales. Vamos a ocupar agua. Sí lo tengo. Vamos a ocupar 4 envases. Pueden ser botellitas de agua. Si no tienen botellas de agua, pueden utilizar vasos de plástico o vasos de vidrio, pero de preferencia de plástico. ¿Sale? Para que vayan tomando nota. Ya lo encontré, profe. 4 vasos, pueden ser vasitos de plástico transparentes, como los que utilizamos en la clase pasada del experimento. Comestible, ¿Sale? arena. Aceite comestible, aceite de ese del que tienen en la cocina. Arena. Profe, yo vendo frijol y sal, así que me conviene. Ah, muy bien. También vamos a ocupar arena. Arena sí ocupo que sea arena si tienen de mar o si tienen por ahí algún vecino en la calle se encuentran arena de esa para construcción. Maestro, yo puedo usar de gato. ¿Mande? Arena de gato. Ah, sí, también. Entonces es la arena la que se ocupa aquí, porque también vamos a ocupar tierra, y tierra es la que viene, que se hace con lodo, tierrita de la que encuentras ahí en la calle o en una huerta. Pero sí vamos a ocupar arena de esa arenita de la que usan para construir. Vamos a ocupar semillas de frijol. Un puñito, no vayan a traer la bolsota, nada más un puñito, lo que agarren con la mano. Vamos a ocupar clips. Si en dado caso no tienes clips, puedes buscar grapas de esa de grapadora o clips, cualquiera de las dos. Vamos a ocupar tierrita, un puñito también de tierrita, no vayan a traer mucha. Maestro, ¿cuántos ¿Sí? clips? ¿Cuántos clips? Clips, unos 5 clips, nada más. Ok, gracias. Un imán, si tienen un imán, chicos, si tendrán de esos imanes que le quitan a las bocinas, aunque sea un pedacito, no tan grande. Yo Puede tengo ser un de estos, pedacito. maestro. Ándale, es de esos menos Yo pueden igual. utilizar. O si tienen, por ejemplo, uno nada más, si tienen a lo mejor un monito de esos de los que se pegan en el refri, ya ves que luego tienen un imán, le pueden quitar el imancito a esos monitos y con ese imán pueden utilizarlo. Vamos a ocupar un embudo. Si no tienen un embudo,
córtenle la boquilla a una botella, así como está aquí en la foto. La boca a una botella, ¿sale? Un embudo o la boca de una botella. Vamos a ocupar papel filtro. ¿Sí saben lo que es el papel filtro? Es el que le ponen a las cafeteras. Si no tienen papel filtro, pueden usar una servilleta de tela, de esas servilletas con las que tejen, de las que tejen. De las tortillas. Ándale, de esas, porque vamos a filtrar agua, es lo que se va a hacer. Pero si tienen filtros de esos, de los que tienen la cafetera, búsquense, ¿cuántos? 4 filtros, por favor, que mejor que sobren y no falten. Maestro, y si es también como el lapito de las tortillas, ¿también van a ser 4? No, con una, porque luego las Ah. servilletas están grandes y podemos utilizar una parte y luego otra parte. Ok, gracias. ¿Vale? Y por último, una cucharada de sal, salecita de la que tienen ahí en cocina. Yo Nada tengo de más. Maestro, va a ser de grano grande. molida. Ajá, o fina. Fina. De preferencia fina, Ok. porque Ok. la vamos a diluir en agua. Pero igual, si no tienen de la fina, pues de la granulada, de la de grano. ¿Sale? Profe, Pero de preferencia de la fina. profe, ¿Sí, Jesús? yo tengo fina y granulada, así que me conviene también. Ah, de preferencia de la fina, Jesús. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Alguna duda con el material? Todo este material para la clase del día lunes. No, No, maestro. ¿Dónde? maestra. Ah, que no tienen duda. Muy bien, ¿listos para la clase del día lunes? ¿Sí, Diego? Sí, hablo. Oh. Profe, ¿Qué pasó? ¿Quién habla, Diego? soy Baby. Ah, ¿qué pasó, es baby? ¿El material lo vamos a tener ahí para la clase o para la tarea de la clase? No, el experimento lo vamos a hacer durante la clase, así como lo hicimos en la clase pasada de Ciencias Naturales, que fuimos haciendo el experimento durante la clase, porque ese día vamos a llenar un cuadro que está en esa misma página 91, lo vamos a realizar con Como la con otra este vez. experimento. Así es. Para poder llenar el cuadro tenemos que hacer este experimento. ¿Sale? Ok. Muy bien. Sí, ¿Alguna maestro. otra duda, chicos? Si no, ya para pasar lista. No, maestro. Muy bien. No. De abajo bien. para arriba. Paso lista, chicos. De abajo para arriba. Para el día lunes. Sí, de abajo para abajo. arriba para para abajo. mañana De arriba para abajo. Ay, para de mañana abajo para la tarea arriba. de No, hoy. de abajo para arriba, de abajo para arriba. Para abajo. De arriba para arriba. Paso lista, Kimberly. Presente. Muy bien, nos vemos el lunes. Dayana. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Dayana. Adiós, maestro. Adiós, David, Alejandro. ¿No está David? Isaac. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Isaac. Abril. Adiós. Abril. ¿Sí estaba Abril? Sí, sí está Abril. Ah, ya la vi. Nos vemos el lunes, Abril. Sí, maestro. Adiós. Miguel. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Miguel. Y a la Alexa. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Alexa. Sí, hasta el lunes. Carolina. Carolina. Está. Ahora viene. Brisa. Presente, maestro. Nos vemos, Sí, Brisa. Carolina. Ah, Carolina. Brisa. No está. Jorge. Presente. Nos vemos el lunes, Jorge. Mueve cadera, comadre. Adiós. Areli. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Areli. Hasta el lunes, maestro. Adiós. Adiós. José Francisco. Ah, ya. Emanuel Castro. No pasar lista. Manuel. Emanuel.
No está. Yorley, Presente. nos vemos el lunes, Yorley. Maestro, adiós, hasta el lunes. Adiós. César, Presente. nos vemos el lunes, César. Adiós. Julián. Julián. No. Paola, Presente. nos vemos el lunes, Paola. Saludos. Adiós. Bernardo, Presente. nos vemos el lunes, Bernardo. Hasta el lunes, maestro. Ana, Presente, maestro. nos vemos el lunes, Ana. Ya están pasando lista. Naum. ¿Lo ocupas? Ay, güey. Presente. Ah, nos vemos el lunes, Naum. Sí, maestro, adiós. Adiós. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Amira. Adiós, maestro. Adiós. Edgar. Arre. Edgar. Ya se fue Edgar. Edwin. Ya se fue Edwin también. Perla. Reina la Selena. Presente. Nos vemos el lunes, Perla. Sí, adiós. Isabela. Presente. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Isabela. Nos vemos. Esbeidi. Ah, ya la vi. que ahí está Presente, con- profe. Nos vemos el lunes, Esbeidi. Nos vemos, profe. Bye. Adiós. Valentina. Presente, maestro. Nos vemos el lunes. Jennifer. No sé, conductora Jenny. Gael. Presente. Nos vemos el lunes, Gael. Hasta el lunes. Adiós. Adiós, Dulce. No. Valeria García. Presente. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, maestro. Francisco Julián. No se conectó. Regina. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Regina. Y hasta el lunes. Diego. Presente. Nos vemos el lunes, Diego. Todos. Jesús Emanuel. Presente. Y Hermione. Adiós, profe. Adiós, que les vaya bien. Nos vemos.